Lamentablemente estoy aquí casi sin voz otra vez, así que ah, está, gracias, Domingo. Pero siempre es un gozo estar aquí para, bueno, abrir la palabra de Dios. Y siempre es un gozo cantar alabanzas, reunir juntos, observar la cena del Señor, una de las dos ordenanzas para la iglesia, simplemente para ayudarnos en recordar visualmente lo que Jesús hizo para nosotros en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre como nuestro sustituto y entregó su cuerpo. Y gracias a Dios que estamos aquí, porque Él no simplemente murió, pero también se resucitó de entre los muertos para nuestra salvación. Y algún día Él va a volver para recibir su pueblo y para reinar. No como Él vino en el principio como una infante, pero ahora va a venir como rey. Así que es un gran peligro, un gran privilegio para nosotros de recordar esto. Otra vez te pido disculpas por mi voz. No sé, enfermedad ha quedado conmigo hace 4 semanas ahora. Pero es difícil, pero no hay otra cosa. Mi meta en cada semana es estudiar la palabra y compartir la palabra con el pueblo de Dios. Y nosotros seguimos el ejemplo de la iglesia primitiva, en que ellos estaban enfocados en, bueno, el compañerismo, pero más importante la doctrina de los apóstoles. Así que esta semana vamos a comenzar una nueva serie sobre la doctrina de la antropología, la doctrina del hombre. A veces mencionamos doctrina y mucha gente piensa, bueno, va a ser aburrido. Pero la doctrina es el fundamento desde la palabra de Dios, de cual todas nuestras acciones vienen. Así que es muy importante entender las doctrinas de la palabra de Dios. Y por 7 semanas vamos a estar aquí enfocándonos en la doctrina del hombre. Y nuestro título es una visión bíblica de la vida humana. Creo que es tan importante ver esto. En el día en cual vivimos, hay muchas cosas que están pasando que nosotros tenemos que recordar exactamente lo que dice la palabra de Dios. Unos 10 siglos antes de Cristo, un joven pastor cerca de Jerusalén contempló el cielo estrellado y exclamó: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdas de él? Y el hijo de hombre para lo cuides. Ese fue el pasaje que leímos para nuestra lectura esta mañana, Salmo 8. Va a notar que en ese pasaje, en el folleto, también el pasaje para nuestro sermón esta mañana. Espero que ustedes lleven esto y luego a través de la semana tomar el tiempo para repasar lo que hemos estudiado. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿A dónde va? Esas preguntas se cuentan entre los 64 millones de la naturaleza. Además, la forma en que un hombre responde a estas preguntas determinará su conducto en la vida. Como declara la Biblia, Salomón escribió: pues como piensa dentro sí, así es él. El materialismo mundano puede definirse como esa filosofía sin sangre
que conoce el precio de todo, pero el valor de nada. ¿Cuál es el verdadero valor de un ser humano? Yo leí un artículo en el Reader's Digest y bueno, mencionó que el valor es más que 6 billones de dólares. Yo he oído de otros que, bueno, el cuerpo humano solo vale unos 3 dólares. Y de la humillante constatación de que un pollo, un salmón, se venden más de lo que uno vale. Hay noticias para curar nuestros maltrechos higos. El biofísico, señor Maurice, de la Universidad de Yale, afirma que el cuerpo humano vale en realidad 6 millones de dólares. Y ese precio solo cubre las materias primas, hormonas, proteínas, enzimas, etc. El intricado trabajo de transformar el martirio en células humanas podrían costar 6,000 billones de dólares. Y ensamblar esas células de una forma humano funcional agotaría todos los tesoros del mundo. Y este profesor dijo que cada ser humano no tiene precio. El científico ha puesto así una cifra sorprendente alto a cada ser humano. Después de todo, 6 millones de dólares no es nada despreciable. Sin embargo, este nombre precio es menos que nada si se compara con el valor que Dios otorga a cada uno de sus criaturas. Y he aquí la estimación divina de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creen en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego en Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios propara la muerte por todos. ¿Cuántos valeremos para Dios? La simple pero asombrosa verdad es que Él sacrificó gustosamente a su único y amado Hijo para redimirnos y sacarnos del mercado de esclavos de pecado. Y este estudio repasa brevemente el estado pasado, presente y futuro, y la inversión multimillonaria de Dios, el hombre mismo. Hoy quiero ver lo que Dios tiene que hacer sobre la vida humana. Creo que debemos tener en cuenta su perspectiva cuando pensamos en cuestiones como el derecho de vivir, el derecho a morir, el aborto y la eutanasia. De hecho, la perspectiva de Dios no solo debe tenerse en cuenta, sino que debe ser la última palabra en estas cuestiones. Así pues, examinemos hoy la vida desde la perspectiva de Dios. Quiero predicar durante unos momentos sobre el tema una visión bíblica de la vida. Y hay 3 afirmaciones que me gustaría hacer con respecto a este tema. El punto principal es el soberano, es el que crea la vida, sustenta la vida y termina la vida. Y llegamos a Génesis capítulo 1 y vemos en primer lugar que Dios es soberano
en la creación de la vida humana. Cada ser humano, humano, es un ser especial. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Luego capítulo 2, versículo 7 dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Uno de los principales verdaderos que se desprenden de esos versículos es el hecho de que el hombre es el producto del poder creador de Dios. Y no es el resultado de una evolución aleatoria. El hombre no evolucionó a partir de un organismo unicelular en el espacio de millones de años. Es la creación especial de Dios. Todos los demás animales fueron criados por la palabra de Dios. El hombre, sin embargo, fue formado por Dios del polvo de la tierra, y Dios sopló vida en la nariz del hombre. El hecho de que Dios escogiera al hombre para un cuidado especial en la creación nos hace saber que hay una gran diferencia entre los humanos y el resto del reino animal. He aquí uno de los mayores peligros de todo el sistema de la evolución, tal como se enseñan a nuestros hijos en las escuelas públicas. Si la gente puede convencerse que la humanidad no es más que un producto de la selección aleatoria, entonces la vida humana pierde todo su valor. Si el hombre simplemente evolucionara, no sería diferente de un perro o de un gato. Lo mates y simplemente deja de existir. Dios no existe. El hombre no tenía alma ni espíritu que lo viva. No hay un cielo que ganar ni un infierno para rehuir. El hombre no es más que un animal y puede ser eliminado si es necesario. Quienes sostienen esta visión de las cosas creen que el hombre debe vivir hasta se acabe su calidad de vida. Y entonces hay que acabar con su miseria. Una vez que empecemos a bajar por esta pendiente resbaladiza, no habrá vuelta atrás. ¿Qué vemos hoy en día? Hoy son los bebés y las personas con daños cerebrales. Mañana serán los discapacitados mentales y físicos, y así como los ancianos y los enfermos. Hacia allí se dirige nuestro mundo. Hay más de una manera para salvar la seguridad social y la Medicare. Ahora bien, si la teoría evolutiva fuera correcta, no habría ningún problema con este punto de vista. Sin embargo, es una visión falsa de la vida, la muerte y la eternidad. Es una mentira. Y hablaremos más de estos asuntos dentro de unos minutos.
Pero ahora necesitamos recordar que cada ser humano es un ser especial. Él o ella están aquí porque son la creación especial de Dios mismo. Todo ser humano es un ser espiritual. Se nos dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Pero esto no significa que el hombre se parezca a Dios o que Dios tenga un cuerpo como de nuestro. Significa que el hombre fue criado como Dios en el sentido en que el hombre es un ser tripartito. En la divinidad están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el hombre está el cuerpo, el alma y el espíritu. Dios es un ser tripartito. El hombre también. Dios tiene intelecto, voluntad, emociones y el hombre también. Y esta es la forma principal en que la humanidad puede distinguirse de los miembros del reino animal. Cada persona que viene a este mundo tiene tres partes. Tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Y dediquemos un momento a examinar cada una de esas frases. El cuerpo. El cuerpo es el vehículo en el que nos movemos e interactuamos con nuestro mundo. Es el cuerpo el que proporciona un hogar al alma y al espíritu mientras estamos en este mundo. Tanto los humanos como los animales tienen cuerpo. Cuando morimos, nuestros cuerpos vuelven a la tierra. Génesis 3:19 dice, con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastés 3:20 dice, todos van a un mismo lugar, todos han salido de polvo y todos vuelven al polvo. Job 34:15 dice, toda carne es una perecería y el hombre volvería al polvo. Así que vemos el cuerpo. En segundo lugar, vemos el alma. El alma es la sede de la voluntad, el carácter, el intelecto, los pensamientos y las emociones. El alma es donde razonamos, amamos, odiamos, queremos, etc. El alma es lo que nos referimos cuando hablamos de la mente. Tu alma anima tu cuerpo y te permite interactuar con tu mundo y con otras personas. En resumen, tu alma es esa parte de ti que hace ser quien eres. Tu alma te hace consciente de ti mismo. Puede decirse que los animales tienen alma, es decir, tienen vida en su interior, son conscientes de sí mismos y capaces de interactuar con el mundo que les rodea. Luego hablamos del espíritu. Aquí es donde las similitudes entre el hombre y los animales terminan para siempre. Mientras que el alma nos hace conscientes de nosotros mismos, el espíritu nos permite ser conscientes de Dios. Todo hombre que nace en este mundo nace muerto espiritualmente. Efesios 2:1, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y vivifica o trae la vida, el Espíritu que está dentro de un hombre, esa persona encontrará que su espíritu se extiende en fe hacia Dios. Después de la salvación, el nuevo espíritu de vida dentro de una persona comienza a transformar la parte del alma del hombre. Y estos cambios dentro del espíritu y del alma se manifiestan
y en la acción del cuerpo. Todo eso es complicado, pero piénsenlo así. El alma y el espíritu son similares en la forma en que se utilizan en la vida espiritual del creyente. Son diferentes en su referencia. El alma es la visión horizontal del hombre con el mundo. El espíritu es la visión vertical del hombre con Dios. Y es importante entender que ambos se refieren a la parte inmaterial del hombre, pero solo el espíritu se refiere al caminar del hombre con Dios. El alma se refiere al caminar del hombre en el mundo. Y cuando dejamos este mundo, el alma y el espíritu regresen a Dios para ser tratados como corresponde. Eclesiastes 12:7 dice, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Jesús en Juan 14 dijo esto, hablando de los redimidos en la gloria. No se turben su corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos morados. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Pero en cuanto a los perdidos, Salmo 9:17 dice, los impíos volverán a Seol, o el infierno. Todas las naciones que se olviden de Dios. Segundo Tesalonicenses 1:8 y 9, dando castigo a los que no conocen a Dios. Entonces, parando ahí, simplemente quiero recordarles, ¿cómo la gente va a conocer a Dios? Ellos tienen que escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién va a llevar la palabra? Hemos sido puestos aquí, dejados como mensajeros para compartir la gracia de Dios y su misericordia. Pero dice, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Noten que el hecho de que el hombre es la creación especial de Dios y que fue hecho en la imagen de Dios y tiene la capacidad de conocer a Dios, prueba que el hombre es una criatura especial a los ojos del Señor. Y esto establece el hecho de que Dios es soberano sobre la creación de la vida humana. En segundo lugar, vemos que Dios es soberano en la continuación de la vida. La Escritura está bien clara en esto. Dios determina el amanecer de cada vida. Dios está a cargo de cuando se crea la vida dentro del vientre materno. Observa algunos ejemplos y he puesto ahí con las referencias porque no tenemos tiempo en esta mañana para mirar a cualquiera de ellos, pero quiero animarles a leer acerca de Lea y Raquel y de Rebeca y de Manoah, su esposa, de Ana. En esos pasajes lo hace bien claro quién está encargado de esto, de dar vida. Dios. Cuando pensemos en el parto, pensamos que es solo un producto de una unión física entre
un hombre y una mujer. Pero es mucho más que esto. Hay un Dios soberano que determina si ese óvulo es fecundado o no. Él determina si la vida comienza o no. Salmos 128, versículos 3 a 5. Dice, tu mujer será fecunda, vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo, alrededor de su mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Y el Señor te bendiga desde Sión. Y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Bueno, me doy cuenta de que a menudo hay también problemas físicos. Sin embargo, detrás de todo, esto está la voluntad soberana de Dios. Él abre el vientre y lo cierra según su voluntad. Él y solo Él determina el amanecer de la vida humana. También notamos que Dios determina el diseño de cada vida. Dios no solo determina si habrá vida o no, sino también en qué se convertirá esa vida. Él tiene un plan para cada ser humano que viene a este mundo. Noten la palabra de Jeremías en capítulo 1. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Ese está Dios hablando a Jeremías. Y antes que nacieres, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Leímos que Dios tiene su mano sobre Jeremías. Incluso tenía un plan para la vida del profeta antes de que naciera. Lo mismo sucedió en la vida de Juan el Bautista. La Biblia nos habla de lo que iba a hacer antes que naciera en Lucas capítulo 1. Incluso leímos que Dios actuó en su vida antes que naciera. Incluso leemos que Dios actuó en la vida de Juan cuando aún estaba en el vientre de su madre. Lucas 1:44. Lo que tú y yo somos en esta vida no es un producto de azar y de una genética desafortunada. Lo que somos en esta vida es el producto de la soberanía divina. Somos lo que somos porque Dios determinó que fuera como es. Esta era la convicción de David. Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Tú daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. No estaba en oculto de ti mi cuerpo. Cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Job también sostenía este punto de vista. Job capítulo 10. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver a polvo. No me derramaste como leche y como queso que cuajaste. No me vestiste de piel de carne y me entretejiste con huesos y tendones. Vida y misericordia me has concedido y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Incluso en la ciencia moderna, que tanto se esfuerza por destruir
la idea misma de Dios. Nos confirma que no podemos ser producto de la mera casualidad. Bueno, yo tengo una lista aquí, pero no voy a entrar por el tiempo, que habla acerca de cómo el cuerpo es tan complejo y el hombre no puede describirlo. Todo fue por la mano de Dios. Lo que estoy tratando de hacernos entender es el hecho de cada ser humano que es concebido en el vientre materno, es especial. Cada persona, nacidos o por nacer, se concebida con un propósito. Cada humana es preciosa y ninguna debe desecharse sin más. La vida debe protegerse y preservarse a todo costo. Ese niño no nacido en el vientre de la madre es preciosa. Esa persona mentalmente incapacitada, y cuando habla de esto, habla de Laila, uno de los pequeños nietos, tiene 5 años. Pero ¿qué pasa? Ella tiene una enfermedad. Ella nunca va a llegar a ser como un ser adulto. Pero ¿sabe una cosa? Aún casi no puede hablar. Ella puede cantar de la bondad de Dios. Y es un ánimo. No era un error. Dios en su soberanía sabía exactamente cómo ella iba a entrar en el mundo y lo que queda ahí para ella. Y Dios va a usarla. Aún la gente que tiene un enfermo terminal son seres humanos preciosos. Independientemente de su condición, toda vida humana es preciosa en el lugar de Dios y debe ser defendidos de aquellos que la miren como algo que se puede tirar. Por eso peleamos en contra del aborto. ¿Por qué? Porque cada ser humano es especial de Dios. También notamos que Dios es soberano en la conclusión de la vida. Y tan cierto como el Señor Dios Todopoderoso es soberano en la creación y la continuación de la vida humana, Él también es soberano en la conclusión de la vida. Ni el hombre ni Satanás tienen el poder de crear la vida. Ninguno de los dos tiene capacidad de continuar la vida aparte de la voluntad soberana de Dios. Y ninguno tiene derecho de tomar la decisión de terminar la vida. Mira lo que la Biblia dice sobre este asunto. Solo Dios establece el tiempo de la muerte del hombre. Esa es la clara enseñanza en las Escrituras. En Job 12 y 14, que en su mano está la vida de todo ser viviente y aliento de todo ser humano. Versículo 45, versículo 5 del capítulo 14. Ya que sus días están determinados, el número de sus mesas desconocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. El salmista escribió en capítulo 39, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Hebreos 9, 27. Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez, y después de esto, el juicio.
Bueno, existe otra evidencia, pero no tenemos tiempo. En Daniel capítulo 5, hablando de Belsasar y cómo Dios había terminado sus días. En el Nuevo Testamento Jesús dio una parábola para ilustrar este asunto. Lucas 12, 16 al 20. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificar otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansen, comen, beben, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién se verá todo lo que has provisto? Así como el Señor tenía un plan para el comienzo y la mitad de la vida, también tiene un plan para el final de tu vida. Él conoce el día, la hora, el minuto, incluso el segundo en que exhalarás tu último aliento y saldrás a la eternidad que has elegido. Solo Dios establece los términos de la muerte del hombre. No solo decide cuándo morimos, Él también determina dónde exhalaremos nuestro último suspiro. Independientemente de cómo dejes este mundo, lo dejarás exactamente cuándo, dónde y cómo el Señor ha predeterminado que sucede. Fue la voluntad del Señor que Moisés murieron a solos con Dios en una montaña, en Deuteronomio. Fue la voluntad de Dios que Jacob muriera rodeado por sus hijos, en Génesis capítulo 49. Fue la voluntad de Dios que Pablo muriera a manos de verdugos romanos. Y a veces la gente se va por tragedias. A veces la gente muere por enfermedad. A veces se van por vejez. A veces se van de repente con el flor de la juventud aún en sus mejillas. Pero sea como sea que dejan este mundo, es la voluntad de Dios la que debe determinar el cuándo, el dónde, el cómo, y no la voluntad de los hombres. La única excepción que se me ocurre a esta afirmación es la pena capital. Pero la palabra de Dios es claro, cuando un hombre asesina a su prójimo, debe pagar por ese crimen con su propia vida. Y tanto si hablamos de asesinato, suicidio, eutanasia o aborto, el hombre ha asumido el lugar de Dios cuando tiende la mano para quitar la vida a otro ser humano. Y cada uno de esos horribles pecados acaban con la vida prematuramente y cada uno será juzgado y castigado duramente por Dios. Ahora, por favor, no me malinterpreten. Hay momentos en los que es necesario suspender el tratamiento médico. Ese fue exactamente lo que pasó con mi esposa. Nosotros, yo y mis hijos, teníamos que tomar una decisión. Es difícil. Jamás pusería esto como cualquiera. No.
ha cometido un asesinato, sino que simplemente ha puesto el asunto en las manos de Dios si ha tenido que hacerlo. Bueno, espero que estés de acuerdo conmigo que la vida humana es preciosa. Es tan preciosa que Dios envió su Hijo Jesús a este mundo para salvar la vida mediante su muerte en la cruz. Quiero terminar leyendo este pasaje otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sin duda necesitamos orar por nuestra nación, por nuestro mundo. Hemos dado los primeros pasos por un pendiente resbaladiza que nos alejará cada vez más de Dios. Hemos sido testigos del amanecer de un nuevo día en nuestro país, en el que a largo plazo no debe estar a salvo de las mercaderías de la muerte. Tenemos que adoptar una postura, emitir nosotros votos y alzar nuestras voces a favor de la vida. Dios dice que la vida es preciosa. Y yo digo, amén. Me pregunto, ¿quién se unirá a mí en el trono de la gracia esta noche para invocar al Señor en intercesión por nuestra nación, nuestro mundo y las personas indefensas y sin voz que se enfrenten a la muerte en el nombre de la conveniencia, el dinero o la diferencia impío? No, nunca debemos olvidar, el soberano es Él que crea la vida, sustenta la vida y termina la vida. Hemos mencionado acerca de al terminar, vamos a ir al lugar que hemos elegido. ¿Qué pasaría a usted si Dios, como la parábola que hemos leído de Lucas, dijo que su tiempo es ahora? ¿Dónde estaría por toda la eternidad? Hemos leído que Dios envió su unigénito Hijo con un propósito: pagar el precio de los pecados. Y nosotros solo tenemos que recibir el regalo gratuito de Dios y ser cubierto en la sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo tomó esa muerte para que nosotros nunca estaríamos separados de Dios. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, otra vez por el privilegio de abrir tu palabra. Ayúdanos en las próximas semanas ver exactamente lo que el Señor dice acerca del hombre. Porque eso es una doctrina, pero está lleno de aplicación diariamente para nosotros. Si hay uno aquí esta mañana sin Cristo Jesús, no hay mejor tiempo que ahora de ser salvo. Cristo murió como sustituto y nosotros podemos recibir el pago que Él pagó
por pedirle perdonar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra vieja vida y seguir al Señor. Por favor, Señor, usa este mensaje mientras vemos lo que está pasando alrededor para, quedar firme en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este mundo hoy en día? Ayúdanos a ser fiel a ti hasta que es nuestro tiempo para dejar este mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.